Hola, qué alegre saludarlos de nuevo. Qué bueno estar por acá compartiendo para dar inicio a la cápsula número 2, siempre del proyecto Semilleros por la Primera Infancia de PAMI. Es para mí muy grato estar compartiendo de nuevo y seguir avanzando con los temas que están planificados para esta formación que PAMI ha preparado con tanto cariño y tanto aprecio para ustedes, aún en estas condiciones en las que estamos padeciendo actualmente. El tema 2 es autonomía en la primera infancia y vamos a estar hablando un poco acerca de esto. De acuerdo a las especificaciones que les compartí la vez anterior, en la cápsula anterior, es importante que avancen de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido en el documento guía. Esto no es por otra cosa más que para que el aprendizaje pueda fluir mejor en ustedes. Esta secuencia tiene base en neurociencia, en de qué manera ustedes podrían aprender mejor, por lo que les sugiero que si están por acá y no han visto el video 1, que es un video de lanzamiento de esta cápsula, que hagan favor de verlo antes de continuar con este video. Ya luego pueden venir y continuamos con la temática. Al igual que la vez anterior, yo voy a tener algunas veces la cámara abierta, algunas veces la cámara cerrada. La intención de estas cápsulas es compartirles ideas, opiniones, experiencias, también teoría, pero sepan que ustedes van a complementar el tema con las lecturas, con los videos adicionales que se les han compartido, así como con otros elementos que seguramente van a ustedes a disfrutar en su momento. Yo, de nuevo, muy agradecida por la oportunidad y una vez más les comparto que esta presentación va a quedar en la carpeta que ustedes van a recibir y ya tienen mi correo desde la cápsula anterior, por lo que los invito a escribirme si tienen alguna duda o consulta. Vamos a empezar entonces. Como les estaba diciendo, el taller tiene que ver con generar autonomía, con la autonomía en la edad infantil. ¿Qué hacemos con la autonomía? ¿Qué es la autonomía? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autonomía? Primero, quiero contarles que muchas veces tenemos una idea equivocada o una idea quizá inadecuada con respecto a lo que es la autonomía. Muy pocas veces usamos este término, usamos muchas veces más el término independencia y decimos, los niños tienen que ser independientes. Y muchas veces forzamos o obligamos, o bien los obligamos, perdón, a que generen ciertas acciones que quizá no son comunes o propias para la edad. La diferencia grande entre independencia y autonomía tiene que ver en su propia concepción. La independencia es la capacidad que tiene una persona, estamos hablando de personas obviamente, de hacer las cosas por sus propios medios y sin necesidad o necesitar de nadie. Incluso es un término bastante polisémico y bastante confuso, porque si hablamos de nosotros los adultos con respecto a la independencia, no terminamos siendo totalmente independientes. Siempre estamos dependiendo o de un trabajo, de la generación económica, o de la situación familiar, o de la organización comunitaria, o del contexto. Entonces, queda un poco de confusión, pero regularmente lo ocupamos para decir a aquella persona que sabe desenvolverse por sus propios medios, que tiene su trabajo, que sabe ocupar su dinero, que sabe generar desde su propio espacio acciones que le permitan ser una persona autosuficiente. Una persona autónoma, o cuando decimos que un niño es autónomo, nos estamos refiriendo especialmente a la capacidad que tiene este niño de resolver sus problemas o bien de saber la forma y momento de solicitar la ayuda oportuna. Entonces, cuando nos vamos a referir a niños, en este caso, como hablamos en este proyecto de Semilleros por la Primera Infancia, es que cuando hablamos de autonomía nos estamos refiriendo a estos niños de 1 a 6 años y no necesariamente vamos a hablar de independencia, sino que entonces vamos a decir que son niños autónomos y es más o menos en esta línea en la que vamos a conversar hoy. En el ejercicio de lanzamiento había unas preguntas curiosas con respecto a en qué momento el niño puede llegar a ser autónomo. Les pido que recuerden un poco lo que anotaron en ese ejercicio. Les están llegando a su correo el registro de las respuestas, así que si alguien desea verlo, ahora puede pausar el video, ver sus respuestas para seguir en sintonía de lo que yo voy platicando. Pero hacía preguntas como, ¿cuándo empieza la autonomía? ¿Qué es ser autónomo? Y sé que esto va a causar de pronto impresión en algunos o de pronto algunos de ustedes ya lo conocen. Pero cuando hablamos del término
autonomía, no necesariamente estamos hablando de los niños más grandes. Quiero contarles primero los objetivos de este segundo proceso formativo, de esta segunda cápsula. En esta segunda cápsula lo que pretendemos es que ustedes comprendan qué es la autonomía y el segundo es que ustedes puedan propiciar experiencias que generen autonomía en los niños. Son dos objetivos muy puntuales, muy acotados que esperamos realmente alcanzarlos durante este proceso. Entonces, como les decía, voy a mostrarles una imagen y ustedes quiero que vayan pensando por qué la estoy mostrando. Vean ustedes esa imagen y el título, Desarrollo Motor Autónomo. ¿Qué será el desarrollo motor autónomo o por qué yo estoy hablando o por qué estamos viendo esta imagen si lo que vamos a hablar es autonomía? Esto de pronto genera un poco de confusión porque pensamos que, ok, una vez ya tengo definido qué es independencia y qué es autonomía, pensamos que autonomía estamos hablando cuando el niño se sabe quitar su camisa, cuando el niño se sabe cepillar sus dientes, cuando lleva su plato de la mesa a lavaplatos, y sí, eso también es autonomía, pero hay muchas otras cosas que juegan un papel muy importante en la autonomía. Y esto es lo primero que queremos hablar hoy con respecto a las características propias de cada edad y la autonomía. En esa pregunta del ejercicio práctico, en el que se les preguntaba a qué edad empieza a haber reflejos o empieza a hacerse notoria la autonomía, en realidad, de acuerdo a especialistas como Winnicott, por ejemplo, que es un psicoanalista que estuvo mucho tiempo aportando para la niñez, como Melina Bronfman, que es una especialista en fisiología, como Claudia Gerstenhaber, que es una especialista en infancia, todos coinciden en que la autonomía es algo que está presente en el ser humano y que lo que necesita es tener el espacio propio, tener el espacio suficiente para desarrollarse. Entonces, de acuerdo a esta interpretación de la fisiología, la autonomía está presente desde el momento en el que el bebé nace. Claro que de acuerdo a cada etapa y de acuerdo a cada edad y de acuerdo a cada capacidad que tenga el bebé de hacer saber lo que necesita. ¿A qué nos referimos con autonomía en estos casos? Recién decía al inicio que autonomía es la capacidad de resolver situaciones o bien saber la forma y momento de pedir aquello que necesito. Entonces, si pensamos en un bebé muy pequeño, un bebé recién nacido, en la cápsula 1 hablamos de algunas señales de cuando el bebé tiene hambre. Estas señales forman parte de cierto nivel de autonomía que tiene el bebé. Es decir, hago una expresión corporal que de pronto va a irse madurando en una expresión oral o una expresión de balbuceo más adelante que me va a permitir a mí expresar esa necesidad que tengo. Pero mientras tanto, esa es una cuestión autónoma que me permite a mí alimentar. Lo mismo girar y abrir la boca buscando el alimento también podría ser considerado autonomía. De acuerdo a los especialistas que recién mencioné, la autonomía se logra alcanzar una vez el adulto le permita la posibilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo no escucho o no interpreto bien esas señales, no solo estaría afectando el apego, como bien decíamos en la cápsula anterior, sino que entonces también estoy afectando su capacidad y posibilidad de autonomía. Esto cada vez es más complejo. Por eso cuando al inicio yo empecé hablando de la integralidad y de cómo todos los temas están interrelacionados, me refería precisamente a eso. Yo no puedo hablar de apego si no hablo de autonomía. Es más, el apego, de acuerdo a la cápsula anterior, es lo que va a permitir un buen apego, es lo que va a permitir en determinado momento que el niño sea más autónomo. En un momento más lo vamos a concretar. Pero ¿qué tiene que ver esta imagen entonces con lo que estoy diciendo? Así como hablamos de ese bebé recién nacido, hay varias pautas que el bebé va alcanzando a su propio ritmo y sin intervención. Aquí no hay necesidad de estimulación alguna ni de imponer al niño determinada postura o en determinada forma para que lo alcance. Esto incluso lo establecen grandes especialistas, no solamente Amy Pickler como una referente del tema de la fisiología del movimiento, sino también neuropsicólogos actuales como también Winnicott, que recién mencioné, hablan acerca de la posibilidad del cuerpo del ser humano, en este caso de un niño, de ir encontrando las posturas para movilizarse de forma autónoma. Cómo el bebé logra girarse sin que nadie lo voltee boca abajo, cómo el bebé logra sentarse sin que nadie lo siente agarrado con almohadas. En ese momento que yo impongo al niño en determinada postura, estoy limitando su capacidad autónoma. Voy a dar un ejemplo puntual y práctico.
Este es un tema muy interesante que podríamos desarrollarlo en una cápsula, y no solamente en una cápsula, sino en un diplomado o una especialización completa, pero sí quiero que lo consideren para el análisis y por eso lo voy a traer a colación. Un ejemplo muy práctico es cuando pensamos en un bebé de 9 meses. Un bebé de 9 meses que es capaz de colocar sus manos en una superficie y ponerse de pie. Ok. Ese ponerse de pie no significa que esté listo para caminar, ni tampoco significa que lo mejor es que papi o mami los agarre de las manos. Lo mejor es que siga desarrollándose de forma plena sin necesidad de estas intervenciones. Pero veamos un ejemplo de un niño A y un niño B. Un niño A tiene 9 meses y sus papás no han estimulado ni intervenido de manera negativa su desarrollo. Por tanto, el niño ha cumplido el desarrollo motor autónomo justo, está cumpliendo lo justo como lo vemos acá en estas imágenes. ¿Sí? Es más, el niño en ese momento del que estoy haciendo referencia va en esta etapa. ¿Sí? Entonces, ese es el niño A. Este niño aprendió a gatear. Y tenemos un niño B, a quienes sus papás lo vieron pararse agarrado de una orilla y dijeron, está listísimo para caminar. Y empezaron a agarrarlo de las manos para llevarlo para todos lados. Ese niño A, si observa una pelota, lo que va a hacer es colocarse en posición de gateo y avanzar a traer esa pelota, a querer jugarla, a tocarla, a explorarla. El niño B, en cambio, cuando ve la pelota, lo que va a pedir son las manos del papá. Cualquiera diría, pero está pidiendo la ayuda y por tanto es autónomo. Y por eso les estoy contando esto, porque aquí viene, digamos, el secreto o aquí viene la cuestión complicada. Es pedir la ayuda de aquellas cosas que no es capaz de hacer por sí mismo o por sus propios medios. Ese bebé de 9 meses, si hubiese tenido un desarrollo pleno, podría perfectamente bien gatear y alcanzar esa pelota como el otro niño. Pero como no, entonces pide ayuda y en ese caso esa ayuda no es considerada como autonomía, no es considerada como un niño que es reactivo, que necesita que le den las manos para poder avanzar y alcanzar esa pelota. Quiero hacer un paréntesis acá, porque puede ser que surja la duda, no, pero sí, no todos gatean. En efecto, la fisiología del desarrollo establece que todo bebé que no es intervenido, que no es estimulado, que la estimulación hace mucho daño en estos casos, es puesto en una condición de libertad de movimiento, puede alcanzar el gateo a menos que tenga una condición del desarrollo. Hablamos de diagnósticos específicos que no son la mayoría. Por tanto, muchos bebés o muchos niños que nos dicen es que no gateó, tiene que ver con la poca posibilidad y experiencia que tuvo del gateo. O porque empezamos a colocarlo y querer que gatee sin antes haber permitido que descubriera y explorara sus posturas. O lo sentamos mucho antes de tiempo, porque incluso el gateo debería de ser una postura previa al estar sentado. Entonces, habiendo dicho lo anterior, las posturas, el movimiento, el alcanzar una postura, el lograr un movimiento, el lograr alcanzar la pelota, el girar sobre su propio eje sin ayuda, es también autonomía. Entonces, cuando hablamos de desarrollo autónomo, no estamos hablando nada más del niño cuando tiene 3 años o cuando tiene 2 y ya puede empezar a hacer cosas como llévate esto al cesto o tráeme. No, la autonomía se empieza a trabajar desde el primer momento del desarrollo de la vida. Cuando permitimos que el bebé alcance todo aquello cuanto su desarrollo le permitiese sin nuestra intervención. Cuando nosotros intervenimos, estamos obstruyendo entonces ahí el proceso natural de autonomía. Quiero mostrarles otra imagen en donde también coloco un poco de ejemplos con esto. Creo que hay elementos súper interesantes para seguir pensando. Aquí está. Ustedes ven acá, son todas las posturas que establece Pichler en su estudio longitudinal con respecto al desarrollo motor. Son todas las posturas que un bebé debería de alcanzar por sus propios medios, sin necesidad que nadie le enseñe cómo, sin necesidad que se le diga cómo lo tiene que hacer. Son las posturas que van posibilitando su autonomía. Quiero enmarcar algunas solo para que ustedes lo noten. Primera, vemos acá esto.
De acuerdo al desarrollo de la fisiología, el bebé, la postura que debería tener es esta, de cúbito dorsal. No debería de estar acostado boca abajo, por ejemplo, sino que tendría que estar acostado boca arriba. ¿Y por qué estoy contando esto y por qué creo que es importante? Porque en la medida que yo interrumpo esa postura, le estoy quitando posibilidad de autonomía. Si vemos acá, obviamente vemos que al momento de estarle permitiendo lo anterior, el niño sigue avanzando en un ritmo cotidiano, en un ritmo bastante bueno con respecto a su desarrollo. Quiero mostrar la segunda situación importante. La segunda situación importante es, antes de sentarse, miren dónde está el sentado. El sentado aparece entre la postura 13 y la postura 15. Antes de sentarse está la postura de gateo, que es la postura número 9. ¿Qué es importante acá? Regularmente tenemos nosotros en Guatemala niños que saben sentarse, pero que no saben gatear. Pero ¿cómo sucede esto? Si la fisiología, que es la forma en la que funciona el cuerpo, nos dice que el niño debería de haber gateado antes que sentarse. Porque lo intervenimos y en ese caso le fracturamos su posibilidad de autonomía, que es recién lo que vengo diciendo. Por otro lado, quiero contarles la tercera situación. Vean esta imagen, qué interesante. Si nosotros respetamos la fisiología, los niños son capaces de descubrir formas de resolver situaciones, de movilizarse, bajar y subir escalones, por ejemplo. Eso ya es autonomía. La autonomía, ojo, que no se alcanza únicamente con la movilización, no se alcanza únicamente con el desplazamiento de gatear de un lado a otro. La autonomía viene desde que giro mi cuerpo, levanto la mano, agarro el objeto que quiero, desde que pido la leche, etcétera, etcétera. Pero estoy planteando acá ejemplos puntuales del desarrollo motor y de por qué no podemos hablar nada más de situaciones como lavarse los dientes, etcétera, como un proceso autónomo. Luego, quiero mostrarles acá, vamos a saltarnos un poco esta que está por acá y vamos a avanzar a la que está abajo. Quiero que la vean porque es muy importante. Esta postura que está acá, esta postura que está aquí, es la que menos permitimos que los niños desarrollen de forma autónoma. ¿Por qué? Porque cuando pedimos que el niño camine, automáticamente lo colocamos parado en el centro de un espacio y el niño no sabe ni cómo mantenerse en pie, empieza a tambalear y muchas veces se cae. ¿Por qué? Porque no está listo su esquema corporal para caminar y porque nosotros lo estamos forzando a que camine antes. De acuerdo a las investigaciones de Pickler, un niño que hace su desarrollo motor autónomo, justo como lo ven aquí en las imágenes, es un niño que va a tener mucho menos accidentes al empezar a caminar. Su esquema corporal está listo para caminar y por tanto le es posible ponerse de pie y si pierde el equilibrio, hace esta postura que tenemos aquí. Si perdiese el equilibrio y siente que va a caer, hace esa postura, cosa que no todos los niños aprenden a hacer. Y es la postura intermedia que permite mucha autonomía. ¿Sí? Entonces, esto sé que es un tema mucho más complejo, pero sí es importante considerarlo al momento de hablar de autonomía. Vamos a seguir hablando en esta misma línea y por lo mismo les voy a mostrar la siguiente imagen. Vean acá qué importante e interesante. Tenemos 3 propuestas acá para el análisis. Quiero que las vean y piensen por qué estas imágenes representarían autonomía. ¿En qué medida esas imágenes pueden afectar o no al desarrollo autónomo de un niño? Quiero que lo analicen muy bien porque dentro de estas imágenes está justamente la clave de cómo deberíamos de actuar los padres o los especialistas con respecto al desarrollo infantil para permitirles autonomía. Como les mencioné en la cápsula anterior, este es un buen momento para colocar pausa, pensar, hacer anotaciones, hacer apuntes y retomar el video cuando ya tengan una respuesta. Y bien, ¿por qué es importante esta imagen y por qué la he incluido acá? Primero, porque acá justamente, ahora les muestro, en donde está este bebé alcanzando un objeto, tiene la mirada puesta en aquello que quiere y va por ello. Esa es una muestra clara de autonomía. En esta imagen, aquí, vemos algo que muchas veces puede llegar a ser discutido. Y importantísimo prepararse en ello, formarse y conocer. Hay un bebé, por la forma en la que tiene las manos, ¿sí? Que no tiene las manos extendidas, todavía no logra hacer este ejercicio de llevarse la comida y abrir la mano.
tiene las manos de esta manera, puedo decir que tiene entre 6 y 7 meses. Y si vemos, está agarrando un brócoli, una porción de brócoli la está llevando a su boca. El momento de alimentación es crucial para el desarrollo de la autonomía. Es bastante importante entender que la forma en la que nosotros iniciamos la alimentación complementaria, que está sugerida para iniciarse en el 6º mes, por varias razones y por varias especificaciones, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino porque el desarrollo fisiológico así lo marca, como la madurez digestiva, como la desaparición del reflejo de extrusión. Es súper importante entender que el momento en el que el niño descubre el alimento y es capaz de decidir qué va a comer, está reflejando en sí mismo la capacidad de autonomía que tiene. Hay muchos estudios que hablan de alimentación autorregular e incluso baby-led weaning en inglés. Su traducción directa en español es baby-led weaning, es decir, el niño demanda, lidera su propio proceso de alimentación. Hay muchos estudios que demuestran que hay una forma intuitiva de alimentarse, que un niño es capaz de encontrar qué de los alimentos ofrecidos es lo que más necesita su cuerpo. Y cuando uno lo coloca en observación, uno puede dar cuenta que si un bebé de 6, 7 meses el día de ayer comió pollo, zanahoria y whisky, al día siguiente es muy probable que no decida comer el pollo porque ya lo comió el día anterior. Me explico, es decir, hay una forma intuitiva en la que se genera esto. Y esto no lo dice nada más ciertos especialistas, sino que también quienes se dedican a, por ejemplo, neurodesarrollo, a psicología del desarrollo, psiconeurología, que hay una manera en la que el niño es capaz de liderar su propio proceso de alimentación. No es lo mismo que yo tenga un plato servido, que pueda agarrar algunos alimentos, llevarlos y probarlos algunos, a que me siente y me estén dando con una cuchara un alimento y muchas veces aquello que me ofrecen no lo quiero más, rechazo, volteo la cara y no se me respeta eso, sino que se me insiste en que tome ese alimento. Importantísimo entender que esa insistencia no solamente estaría afectando la autonomía, sino que también estaría afectando el proceso de dignidad como persona, la capacidad de entender el no, el darle un valor al no y saber que cuando él diga no, todos deberán respetarle ese no. Y el momento oportuno para enseñárselo es desde esos primeros meses de vida. La alimentación es una forma de abrir la puerta, de propiciar el desarrollo autónomo. O, al contrario, una forma de obstruir el proceso. Creo que es importante aprender más de la alimentación complementaria, entender cómo debería darse para nosotros propiciar a partir de ahí el desarrollo autónomo. Y por último, hay una foto curiosa. Curiosa, ¿por qué? Por el objeto que está utilizando este niño para tomar agua. ¿Por qué digo que es curiosa el objeto que vemos por ahí? ¿Por qué decimos que es curioso? Porque muchas veces a los niños pequeños no se les permite el uso de vidrio por lo complicado que puede resultar el que se quebrase ese vaso. Sin embargo, existen muchas teorías o muchos aportes que nos hacen entender que entre más confianza nosotros tenemos en el niño, más autónomo es. Pensemos en algo. Estamos en un parque y hay un niño que quiere subir un resbaladero. Entre más confianza yo tengo en ese niño y en su capacidad de escalar las gradas para subir ese resbaladero, más autónomo él es. ¿Por qué? Porque si yo no tengo confianza, porque voy a pensar que se va a caer, porque lo van a empujar, porque se va a venir de espaldas, etcétera, lo que voy a hacer es intervenir y lo voy a ayudar a subir. Entonces ahí él se perdió una valiosa oportunidad para intentar hacer las cosas solo y para asegurar su autonomía. Entonces, un elemento muy importante para el desarrollo de la autonomía es el nivel de confianza que la familia, los padres, los especialistas puedan tener en ese niño. Incluso Bronfman dice que entre más confianza, más autonomía. Ella lo coloca como una fórmula, entre más confianza, igual, o sea, más confianza igual, más autonomía. Importante establecerlo porque muchas veces nos vamos directo a pensar en las cosas que pueden hacer los niños mayores y no pensamos mucho en los niños más pequeños. Vamos a continuar con esta otra cuestión.
Pensando en niños más grandes, ya hablamos de algunos criterios importantes de los niños más pequeños y qué sería autonomía para los más pequeños. Cuando digo más pequeño, me estoy refiriendo desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. A partir de ahora voy a dar algunas pautas que redondean un poquito más a los de 2 años e incluso 3, 4, 5 y 6 años. Tengo 2 frases importantes acá y seguramente han escuchado alguna de ellas. Las voy a leer, ustedes pueden leerlas en pantalla. La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. María Montessori. Y la segunda es, la escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela. Ovidio de Crowley. ¿Qué sabemos de estos dos personajes? Hoy no vamos a hablar directamente del método, vamos a hablar de ciertas estrategias de cada uno de ellos y cuáles han sido sus aportes con respecto a la autonomía y el desarrollo autónomo en la edad infantil. Y quiero que vean ustedes acá. Estas frases lo que proponen es que el niño es el centro del proceso, el niño tiene libertad, ¿sí? Y que todo el contexto se habitúa, se ajusta, se moldea de acuerdo a los intereses o capacidades del niño. Y quiero hablar hoy de ellos dos y por qué estamos mencionándolos acá. Porque en realidad la autonomía, ¿sí?, en la infancia no es otra cosa más que saber pedir ayuda, saber hacer cosas por sus propios medios, saber tener un conocimiento de sí mismo para entender cómo hacer lo que se nos pide, tener un entendimiento de sí mismo para poder entender qué quiero, cómo me siento. Incluso la autonomía tiene que ver con estoy triste, qué puedo hacer cuando me siento triste, estoy enojado, qué puedo hacer cuando me siento enojado. El que no dependa de otro, el sentirme bien, es decir, el que no dependa de mis papás, la contención emocional para que yo me sienta bien, y eso se va a alcanzar con el tiempo, es decir, no al daño, no a los dos, por eso dije que estas son como dos etapas diferentes. La autonomía también nos ayuda a sentirnos capaces de lograr retos. La autonomía es aquello que nos permite asumir un reto y lograrlo, alcanzarlo. En la infancia, por ejemplo, la autonomía implica desde el simple hecho de lograr alcanzar una silla, un banquito para llegar a encender la luz, como también puede ser lograr colocarle pasta de dientes al cepillo. Estos pequeños elementos o pequeñas situaciones son alcance de autonomía. También es importante saber que la sobreprotección no permite autonomía. Y aquí hay algo importante, el apego, porque quiero amarrarlo con el tema anterior, el apego no necesariamente sobreprotección. Muchas veces se confunde y muchas veces pensamos, no, pero si hacemos eso lo estamos sobreprotegiendo y el niño no va a ser autónomo y no va a aprender a hacer nada por sí mismo. No es cierto. En esos primeros 3 años de vida el niño necesita esa contención, ese acompañamiento para que después de esos 3 años el mismo niño pide no estar en brazos. Hay algo muy curioso acá, y incluso Winnicott lo dice, y también lo habla mucho el pediatra Carlos González, que es especialista en infancia, en crianza con apego. Hablan acerca de que durante estos primeros 2 años y medio, 3, el niño está en constante búsqueda de los brazos del padre o de estar, tal vez no cargado, pero busca esa contención. Que pasada esta edad, el bebé puede llegar a mostrarse, no digamos apático, pero llega a mostrarse como un poquito más distante con respecto a lo que decía antes. Es decir, va a buscar más descubrir, explorar, estar lejos de mamá y papá y no necesariamente estar tan cerca. Pero eso se logra entre más apego hubo, ¿sí? Entre buen apego equilibrado y seguro hubo, más autonomía hay. Aquí está justamente la ejemplificación de lo que decía al inicio. Entonces, no es que lo malacostumbremos y que como aquí dice, a ver, lo voy a marcar para que vayamos en orden, como aquí dice que no hay que sobreprotegerlos, entonces no hay que tener apego. No, estamos hablando que en el momento de la consolidación del apego, es importante tener esa contención, ese cuidado, estar al pendiente, pero una vez hemos superado esa etapa, una vez el niño va sintiendo esa exploración, ese deseo, eso también es apego, el permitirle que cuando tenga el deseo de explorar, vaya y explore. Eso también es apego. Apego es también darle la oportunidad que el niño siga fluyendo, siga avanzando según sus propios intereses. Entonces, cuando decimos que no lo tenemos que sobreproteger, estamos hablando de aquel niño que mira esa montaña y tiene deseo de subir,
o mira un charco y tiene deseo de saltar, y que yo todo el tiempo, no porque te vas a mojar, no porque te vas a caer, no porque, ahí es donde otra vez la confianza no está, de nuevo la confianza no aparece, de nuevo se fractura el apego y de nuevo no hay autonomía. Entonces acá lo importante es que el niño durante su desarrollo no solo vaya alcanzando estas pequeñas cuestiones que hablábamos, como encender la luz, hacer pequeños mandados dentro de casa, llévate esto, trae aquello, sino también que aprenda a conocerse a sí mismo, que sepa quién es, qué le gusta, qué no le gusta, porque eso también le va a permitir tomar decisiones y ser más autónomo cada vez. Vamos a profundizar un poco con estas propuestas que decía recién. Vamos a borrar por acá. De estos dos personajes de los que hablaba. Tenemos acá a Montessori. Hoy no quiero hablar en realidad del método, sino que vamos a hablar de algunas características y estrategias de este método que permiten el desarrollo de la autonomía. Uno de estos, por ejemplo, es, en este caso, los principios que establece María Montessori. María Montessori establece estos principios dentro de su método: la mente absorbente, los periodos sensibles, el ambiente preparado y el rol del adulto. Todos aportan a la autonomía, pero hoy especialmente quiero que veamos estos tres, que son los que considero van más apegados al desarrollo fisiológico, y sí es importante que los comprendamos para entender cómo es que aportan a la autonomía. Los periodos sensibles significa que vamos a responderle al niño de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su etapa del desarrollo. Esto significa que no le vamos a dar algo que quizá no le interese o que está muy lejos de lo que sería su necesidad o interés puntual. Número 2, ambientes preparados. Ojo aquí, este quizá es uno de los elementos, no sé si el más importante, pero el que no puede faltar. El ambiente preparado, ¿qué significa? Todo el ambiente del niño debiese estar adecuado para que él sea capaz de gestionarlo. ¿Qué significa esto? Que si al niño le gusta pintar con crayones, pueda tener los crayones a su alcance para agarrarlos. Un banco pequeño para que alcance el encendido y el apagado de luz, o para que alcance para cepillarse los dientes. Los rompecabezas, material, juegos, lo que el niño use con más frecuencia a la altura de su alcance. E incluso cuando hablamos de ambiente preparado, mesa, silla ergonómico, que le permita estar cómodo, que le permita desempeñarse de buena manera, quiere decir que su ambiente debe estar pensado en él y que él sea capaz de moverse en su ambiente con facilidad, y no aquellos ambientes en donde hay un montón de cosas que no pueden tocar. Eso no lo toques porque se quiebra, eso tampoco lo toques. En este caso, estamos limitando tanto al niño, no digo que pueda tocar y quebrar, sino preparamos el ambiente para que esto suceda. Cuando me refiero a quebrar, me refiero al adorno, a la computadora que la tengo colocada en cierto lugar. Hay que adecuar el ambiente, preparar el ambiente para que el niño pueda desarrollarse de forma autónoma, que pueda moverse en el espacio y pueda decidir qué es con lo que quiere interactuar. Y definitivamente el rol del adulto. El rol del adulto es determinante, porque así como estamos mencionando ahora, con preparar el ambiente puede ser favorecedor, pero si tengo un ambiente preparado, pero un adulto que está constantemente diciendo qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo, entonces definitivamente estoy de alguna manera no permitiendo que el desarrollo autónomo se complete o se afiance como debería de acuerdo a esta edad. Dentro del material que yo les facilité, hay unas hojas de apoyo en donde ustedes van a encontrar unos ejemplos puntuales con respecto a Montessori. Ejemplos puntuales que tienen que ver más con vida práctica, que es lo que yo tengo por acá. La vida práctica es una de las fracciones dentro del método Montessori muy útiles en las primeras edades. Se puede usar desde los 2 años y medio. Yo sugiero a partir de los 3 años. Hay muchas cosas que se pueden usar desde antes, desde el año y medio, pero no como estructura general, porque Montessori pide mucho orden y mucha estructura, y de pronto con un niño de año y medio esto no va a ser, no va a poderse responder de buena manera. Pero entre los 2 y 4 años perfectamente bien podemos trabajar con vida práctica. ¿Qué es vida práctica? Es una estructura, un orden, una
forma de desarrollar aquellas cosas cotidianas, como es servir de un pichel con agua hacia un vaso, abrir un candado, como lo vemos aquí en la imagen, trasvasar objetos de un recipiente a otro, el cuidado de sí mismo, cepillarse los dientes, el cuidado del ambiente, regar una planta. Vida práctica es hacer todo aquello cotidiano del hogar, pero permitirle al niño que lo resuelva por sus propios medios. Algo importante que establece Montessori es que no le podemos pedir al niño que haga algo que nosotros previamente no le hemos demostrado cómo hacer. Por eso es que para María Montessori la demostración del uso de material era muy importante, que en este caso sería la forma en la que el niño debe desempeñar estos objetos que le demos, cómo se toma la cuchara, cómo debes trasvasar, entre muchas otras cuestiones. En esa guía ustedes tienen más ejemplos puntuales, pero lo que quiero que vean es este tipo de estrategias puntuales, prácticas, es lo que permite el alcance de autonomía en los niños pequeños. Acá tenemos una pequeña actividad que me encantaría que ustedes la pudieran pensar. Como les he dicho, tomar una pausa, avanzar un poco y luego darle play para continuar. Tenemos aquí cuáles crees que son las destrezas de la cotidianidad de estas que acabo de mencionar. Por ejemplo, trasvasar agua, pasar con una cuchara. Incluso los invito a que busquen en internet, o quizá ustedes ya conocen a qué se refiere vida práctica, y cuál de esas creen ustedes que debería de ser capaz de realizar un niño más o menos a los 5 años. Me encantaría que hicieran un listado, que lo pudieran analizar y que luego ustedes den cuenta en algún niño, en algún conocido, si logra hacer estas acciones que ustedes han anotado, como aquellas acciones que debería de alcanzar un niño de 5 años. Vamos a avanzar con un tema más, que es de Crowley, que lo tenemos también acá pendiente, y de Crowley, que es menos escuchado. Saben que es menos escuchado de Crowley, a veces lo mencionamos, pero no tenemos ideas claras de quién es o qué hace. Es un especialista interesantísimo porque él fue médico, psicólogo y pedagogo. Entonces tiene 3 áreas del conocimiento muy interesantes y al momento de unirlas y aplicar con ellas análisis, pues dio propuestas muy acordes a la educación. Quiero que sepan que Ovidio de Crowley tiene cierta incidencia en lo que en Guatemala nosotros conocemos como rincones de aprendizaje. Los rincones de aprendizaje son cierta adaptación de lo que proponía Ovidio de Crowley como centros de interés. Les quiero contar un poquito de qué son los centros de interés para que ustedes vean. El centro de interés es en sí respetar lo que el niño desea hacer y sin tener una presión intelectual de contenido, como regularmente pasa, que aprenda el rojo, que aprenda el amarillo, no. Los centros de interés se organizan a partir de observar, asociar y expresar. Son como las 3 diferentes grandes áreas en las que se organizan los centros de interés. Son espacios puntuales en donde el niño puede acercarse, algo como lo que ven en la imagen, donde el niño puede acercarse a interactuar con un material, en donde va a observar, va a hacer asociaciones. ¡Ay! Esto es rojo como aquello que vi ayer, por ejemplo, o aprender a expresar lo que está aprendiendo. Los centros de interés, por eso decía, tienen cierta similitud con los rincones de aprendizaje, pero los centros de interés están impactados sobre la libertad, sobre la posibilidad que tiene el niño de elegir qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, es decir, en dónde quiere iniciar su proceso de aprendizaje. Dentro de estas 2 cuestiones que acabo de mencionar, Montessori y de Crowley, yo lo que veo es una gran riqueza de aportes que podemos tomar para sugerir hacer en casa o para sugerir trabajar en instituciones educativas. A nivel comunitario, ¿qué de estas estrategias creen ustedes que son importantes de incorporar para el desarrollo de la autonomía? En el caso de los centros de interés, podemos incluso tener un centro de interés para aprender a doblar ropa, abotonar. En el caso de Montessori, se ocupan elementos de vidrio para que el niño aprenda a cuidar el ambiente. Eso es parte del cuidado del ambiente que ella propone. Pues hay varias cuestiones en estos 2 grandes aportes que nos pueden dar pautas para hacer en el hogar. Que algo súper importante, lo decíamos recién, es el rol del adulto. ¿A qué me refiero con esto? Antes que pensar qué hacemos con el niño para que sea autónomo, habría que pensar cómo hacemos para que el adulto le permita la autonomía al niño. ¿Qué sucede? Muchas veces los adultos, por querer hacer las cosas rápidas, no le permitimos al niño que intente aquello que quiere hacer. Claro, si camina de la mano mía, vamos más rápido porque casi que lo voy jalando,
Si yo limpio con él, termina más rápido porque yo le estoy ayudando. Entonces, esas acciones que vamos haciéndolas porque queremos terminar rápido, porque vamos corriendo, no permiten que el niño realmente logre una autonomía como tal. En los documentos de apoyo van dos documentos súper interesantes porque va como para las dos franjas que platiqué hoy. Van a leer uno que especifica muy bien lo de las posturas, para que ustedes lo puedan ver, porque en estas cápsulas lo que pretendemos es no extendernos mucho. Incluso yo tengo el pedido que sean cápsulas de 30 minutos y usualmente llego a los 40, 45, pero van a tener ustedes un documento en donde van a trabajar todo lo del desarrollo fisiológico, lo motor autónomo que hablamos al inicio, y un segundo documento donde va a dar las pautas del desarrollo autónomo de la etapa posterior, pensemos 2, 3, 4, 5 años. Y además tienen un documento de apoyo en donde está especificado lo de Montessori y lo de Crowley. La consigna final tiene relación con esto, así que los invito a regresar al video si ustedes lo creen prudente o a las lecturas para su consigna final. Como les dije la vez pasada y como les dije al inicio, me encanta esta dinámica. Espero en algún momento tener la oportunidad de intercambiar ideas. Seguramente voy a estar pendiente de sus ejercicios prácticos. Y vamos con José de Semilleros por la Primera Infancia de PAMI, que está a cargo de esto, estar en contacto y en comunicación para ver lo que ustedes van escribiendo y cómo van avanzando. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y nos seguimos compartiendo y aprendiendo en estas cápsulas.